Saludos alumnos. En esta pequeñita diapositiva vamos a aprender qué son los porcentajes y cómo calcularlos. Vamos a repasarlos ya que lo hemos visto en clase y vamos a ver algunos ejemplos. Antes de ver los ejemplos, recordemos qué es un porcentaje. Un porcentaje no es más que un número o una cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto a un total que se considera dividido en 100 unidades. Si decimos que 13 de cada 100 autos son azules, vemos que representa el 13% de esto, porque es como si se tomaran 13 partes de un total entero, una totalidad de 100. ¿Cómo calculamos los porcentajes? Lo primero es que tenemos que ver qué relación existe entre las cantidades a las que vamos a buscar el porcentaje. Veamos este ejemplo. Aquí dice que 3 de cada 5 niños saben leer. La fracción que se va a formar es 3 de 5. La parte que sabe leer son 3 y el total de niños son 5. Ese total de niños siempre va a ser mi denominador. Ese total va a ser mi denominador. La parte que yo tomé, en este caso fueron 3, va a ser mi numerador. Recuerden que el numerador es el número dentro de la fracción que indica cuántas partes tomé y es el que va arriba. El denominador indica el número total de partes en que se dividió el entero y va debajo. En este caso 3 numerador, 5 denominador. La primera manera de encontrar el porcentaje es dividir esa fracción. O sea, dividir 3 entre 5 y luego multiplicarlo por 100. Como lo vemos acá abajo, 3 entre 5 por 100, aquí está indicado. 3 entre 5 será igual a 0.60 por 100. Al multiplicar por 100 es muy fácil porque solamente tengo que correr el punto decimal 2 lugares a la derecha. Si lo hago a calculadora, multiplico 0.60 por 100 y el resultado será un 60%. Por lo tanto, 3 es un 60% de 5. De los niños, el 60% sabe leer, lo que es lo mismo que 3 de cada 5. Veamos el segundo caso y es el que a mí más me gusta, porque me resulta mucho más fácil. Para resolverlo de esta manera, multiplicamos el numerador de la fracción por 100 y luego lo dividimos entre el denominador. Recuerden que el numerador de la fracción era 3 en este caso. Entonces 3 por 100 me arroja un total de 300. Dividido entre 5 me da 60%. ¿Por qué me gusta más esta? Porque es más fácil dividir entre enteros que multiplicar un decimal con un entero, como teníamos que hacer en la parte anterior. Inmediatamente yo tengo 3 por 100, me da 300 entre 5. Es mucho más fácil para mí, en el caso personal, que multiplicar 0.60 por un entero. ¿De acuerdo? Aunque multiplicar por 100 es extremadamente fácil. Pero incluso dividir 3 entre 5, que me va a arrojar un decimal, a veces suele resultar confuso. Por eso a mí me gusta más este método. Recuerden, multiplicamos el numerador de la fracción, en este caso 3, por 100 y lo dividimos entre el denominador, que en este caso es 5. Como ustedes pueden ver, da el mismo resultado. Veamos algunos ejemplos con los siguientes porcentajes. Dice acá, caso número 1. Un jugador de béisbol ha conectado 4 hits de un total de 7 turnos. ¿Qué porcentaje representa? Lo primero que tenemos que ver es qué fracción se forma. El jugador conectó 4 hits de un total de 7, por lo tanto, los que el jugador logró conectar, son lo que formarán el numerador, en este caso 4. Y los 7 turnos totales, o sea, la totalidad de los turnos que agotó el bateador, será el denominador. En este caso, la fracción que se formará será 4 sobre 7. Según la primera forma, en la que dividíamos el numerador entre el denominador y lo multiplicábamos por 100, nos arroja 57.1%. En la segunda es el mismo resultado, solamente que multiplicamos el numerador por 100 y lo dividimos entre 7. Veamos el siguiente caso. En una casa, a 5 de 8 hermanos le gusta la habichuela. ¿Qué porcentaje representa? Primero, veamos qué fracción se forma. 5 de 8. Por lo tanto, 5 será mi numerador y 8 será mi denominador. Aquí vamos a hacerlo con una sola de las formas, para en la siguiente diapositiva trabajar con la otra.
5 entre 8 me da un resultado de 0.625. Al multiplicarlo por 100, corro el punto decimal 2 veces a la derecha y me arroja un resultado de 62.5%. Y así de fácil ya lo hemos calculado. Veamos el siguiente ejemplo. En la escuela hay 80 chicas. De ellas, 15 no saben bailar. Calcula el porcentaje que representan. Tenemos que entender lo que nos piden. Esas 15 chicas, tenemos que investigar qué porcentaje representan esas chicas que no saben bailar. Entonces, debemos determinar la fracción que se forma. La fracción que se forma es 15 de cada 80. 15 de cada 80. 15 de cada 80 chicas que hay en la escuela no saben bailar. En este caso hemos utilizado la segunda opción para calcular el porcentaje y multiplicamos el numerador 15 por 100 y lo dividimos entre 80. Como vemos acá, 15 por 100 nos arroja un resultado de 1500 y al dividirlos entre 80, el cociente que me arroja sería 18.75. Ese sería mi porcentaje, por lo tanto sería 18.75%. En esta parte vamos a aumentar y reducir una cantidad de acuerdo a un porcentaje de ella misma que se le va a sumar, ¿verdad? Aquí vemos que nos piden aumentar 45 en un 30%. Recuerden que aumentar es añadir o sumar. Fíjense que el número que me están pidiendo que aumente es a 45 y voy a aumentarlo en un 30% de él mismo. Por lo tanto, primero tengo que saber cuánto es un 30% de 45 y luego que tenga ese 30% de 45, entonces sumárselo al 45 porque me piden que lo aumente, ¿verdad? Entonces aquí vemos 45 por 30 dividido entre 100 me arroja un 13.5 que al sumárselo al 45 me arroja un resultado de 58.5. Ese 13.5 que arrojó representa el 30% de 45. Por lo tanto, luego de sumárselo al 45 ya hemos aumentado el 45 en un 30% y nos dio como resultado 58.5. Pero ¿qué pasaría si nos piden que disminuyamos una cantidad en un determinado porcentaje? Lo veremos en la siguiente diapositiva. En este caso, nos piden que hagamos una reducción de 45 en un 30%. O sea, lo mismo que teníamos en la anterior, pero de forma inversa. En la otra aumentábamos, en esta vamos a reducir. Hacemos lo mismo, calculamos cuánto es un 30% de 45, pero como estamos reduciendo, y reducir es disminuir o restar, se lo vamos a restar al 45 para ver en cuánto se reduce 45 luego de yo disminuirlo en un 30%. Al calcular el 30% de 45 nos arroja que es 13,5. Lo vemos aquí, 45 por 30 entre 100 es igual a 13.5. Cuando le restamos 13.5 a 45, el total que nos quedó, la diferencia, serían 31.5. Por lo tanto, ya 45 reducido en un 30% es igual a 31.5. Espero que les haya sido de ayuda y que les permita realizar sus ejercicios y comprender cómo aumentar y reducir porcentajes y cómo calcularlos de forma fácil.